Presión alta y presión tras pérdida, dos recursos muy utilizados en el fútbol de hoy. A continuación les explicaremos brevemente qué es cada una de ellas. Comenzaremos con la presión alta, que básicamente consiste en adelantar líneas y jugar con un bloque alto para obligar a dividir al rival, ¿sí? que incomodarle la salida, obligar a dividir y ganar la segunda jugada en una zona fuerte, como en este caso. Si el rival divide y elige el 9, tenemos una superioridad numérica bastante clara de un 3 vs 1 en el caso de estos esquemas, obviamente. La segunda opción es aún mejor. Si aún así el rival quiere salir jugando en corto, podemos recuperar el balón cerca de la portería contraria, lejos de nuestra propia portería y con todo el peligro que eso conlleva, ¿no? Ahora les voy a mostrar un ejemplo bastante claro que se utiliza mucho en el fútbol actual y básicamente consiste en una presión ejecutada en zona de banda. Muy bien, en este caso el 2 conduce, ¿sí? Está conduciendo el balón, y el que salta la presión inmediatamente es el 9, ¿sí? El 9 viene a presionar acá. Esto tiene que estar muy bien sincronizado. Si está mal sincronizado es un suicidio. La presión alta, si está mal sincronizada, se va a dejar muchos espacios y no sería recomendable. Si está bien aceitada es una muy buena herramienta, pero si no, es un suicidio. Entonces inmediatamente que el 9 activa la presión, el 10 tiene que estar muy atento al interior izquierdo para saltar sobre el jugador cercano, para tapar líneas de pase. Entonces la única opción que acá tiene, y obviamente que el 4 también tiene que estar pegado al extremo, siempre cuidando la espalda, con cuidado de que no se las ganen. Y en este caso el 2 no le queda más opción que jugar con el 6, es la opción libre, sería la opción lógica. Entonces inmediatamente cuando ocurre esto, ¿sí? El 7 salta, ¿sí? En la presión, el 9 está tapando inmediatamente al 2, entonces no tiene opción de salir. Ilimitado por la línea de cal, esto es otra cosa. La presión es mucho más efectiva cuando se realiza sobre línea de cal, sobre las bandas, ya que el rival se ve limitado obviamente por la banda, por la línea, y ocurren estas ocasiones, ¿sí? En este caso el 8 estaría muy rápido, ¿no? Y obviamente que el 4, generando incluso una superioridad 3 vs 2, 3 vs 1 en muchos casos, muy utilizado por el Liverpool de Klopp y por el Borussia Dortmund de Klopp también, y algo que también obviamente que ha aplicado Guardiola. Como vemos, tenemos marcaje al hombre, marcaje al hombre, marcaje al hombre, marcaje al hombre, marcaje al hombre en las zonas cercanas, ¿sí? El equipo obviamente que repliega, ¿sí? Siempre en diagonal, ¿sí? Sin dejar espacios, repliega, ¿sí? Y deja estas zonas libres, que son las siguientes. Estas zonas son las más peligrosas en una presión alta. Es verdad que este carrilero también puede quedar en intermedia para evitar un posible cambio de frente. Obviamente que ejecutar un cambio de frente donde está el balón es muy difícil, pero en todo caso también hay que evitar que se haga esto, porque son las zonas débiles, y en ese caso tratar de bascular lo más rápido posible. Y por supuesto que tenemos también la otra debilidad, que es el espacio más grande que hay, que son unos 50 metros atrás de la defensa, ¿sí? Obviamente que los centrales pueden estar un poco más retrasados, eso depende del equipo, pero el espacio que queda es bastante grande. Entonces el arquero siempre tiene que estar por esta zona, tratando de cubrir los posibles pases que pueden llegar filtrados hacia un extremo o hacia un delantero. Obviamente que hay otra forma de ejecutar la presión, este es solo un ejemplo, y nada, eso sería la presión alta, básicamente. A diferencia de la presión alta, la presión tras pérdida es un recurso de transición de ataque-defensa. La presión alta es parte de la defensa organizada, o sea que son recursos en diferentes fases de juego. En este caso les voy a mostrar un ejemplo para demostrar lo que es la presión tras pérdida, ¿sí? Suponemos que el 6 sí tiene el balón, ¿sí? Tiene el balón y trata de jugar con el 11, pero el 4, muy avispado, viendo el posible pase, la roba, ¿sí? La roba inmediatamente. Entonces
La presión tras pérdida no hay muchas variantes para hacerla, pero yo les voy a mostrar una, ¿no? El 11 inmediatamente, que es el que es más cercano al balón, presiona al hombre con la pelota, ¿sí? El 6 trata de tapar las líneas de pases y corre a su vez, ¿sí? a intentar ayudar al 11 para recuperar el balón. Eso se puede hacer, o también puede defender más bien en estático tapando al 11, ¿sí? Y que venga el 8 acá a recuperar y hacer una superioridad numérica 2 vs 1, o en una versión más agresiva hacer un 3 vs 1, ¿sí? Que se ve mucho como la presión alta, se ve también mucho en el fútbol de Klopp y en el fútbol de Guardiola. Entonces es una presión bastante agresiva, y al igual que la presión alta, obviamente es mucho más favorable hacerla en una posición de banda que en el centro, por obvias razones. Una presión tras pérdida se ve favorecida por un concepto ofensivo: el escalonamiento, el avanzar mediante espacios cortos y tener varias líneas de juego ayudan después a realizar la presión, ¿sí? Un equipo largo no puede realizar esta presión porque lógicamente sería más perjudicial que beneficioso. Un equipo largo dejaría muchos espacios, no llegaría a presionar y dejaría más espacios de lo que podrían ser letales. Hay otra manera, como dije, de realizar la presión tras pérdida, pero básicamente consiste en eso. Y la presión tras pérdida se puede hacer en cualquier zona de la cancha. Se puede realizar acá, 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 e incluso se puede, o sea, un técnico puede decir: hacemos presión tras pérdida de este lugar en adelante y demás. O sea, no se limita a un lugar específico del terreno de juego, como si lo es la presión alta. Un equipo que utiliza la presión alta puede usar presión tras pérdida, ¿sí? Y un equipo que no utiliza la presión alta puede usar presión tras pérdida, y viceversa. Así que eso sería todo. Si tienen alguna duda, les invito a dejarla en los comentarios, y